Buenos días, amados hermanos y hermanas, que Dios los bendiga en este día en donde nos reunimos una vez más para adorar a nuestro Padre Celestial, para exaltar su nombre, para decirle cuánto le amamos realmente. Hoy es un día especial y sabemos que es así porque estamos los hijos de Dios reunidos, ¿sí? Cada uno en sus hogares, mirando este culto, pero unidos en espíritu, que es lo más importante, unidos y en comunión, ¿sí? Hoy sabemos que es un día especial porque Dios tiene preparado algo para nuestras vidas, algo asombroso, ¿sí? Esas bendiciones amorosas que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Hoy sabemos que no solamente estaremos adorando al Señor, ¿sí? Con nuestra oración, con nuestra alabanza, sino también además leyendo su palabra. Hoy nos vamos a nutrir de su palabra, ¿sí? Por eso abrí tu mente, como decimos siempre, abrí tu corazón, porque el Señor tiene algo preparado para tu vida, ¿sí? El Señor hoy quiere hablarte. El Señor hoy tiene un mensaje preparado para tu vida. Pero vamos a comenzar primeramente este culto alabando al Señor con una oración, ¿sí? Vamos a elevar esta oración juntos para darle apertura a este culto, en donde vamos a esperar que el Señor derrame no solo de su sabiduría, sino también de su espíritu, que derrame de su unción celestial, que derrame de bendición en tu vida, ¿sí? Que hoy las puertas de los cielos sean abiertas para derramar esas bendiciones de Dios. En el nombre de Jesús, te invito a que cierres tus ojos y vamos a orar desde ahí, desde el lugar que elegiste para presentarte en este culto. Amén. Amado Padre Santo, en esta mañana, Señor, te damos gracias una vez más por esta oportunidad que nos das a tus hijos e hijas de poder adorar tu santo nombre, de poder decirte cuánto te alabamos, cuánto, Señor, cuán importante eres para cada uno de nosotros. Señor, tú nos has regalado la salvación. Señor, tú, Padre Santo, sabemos que eres Rey de Reyes y que tu nombre es sobre todo nombre. Por eso hoy te adoramos, por eso hoy, Señor, abrimos este culto adorando tu santo nombre, diciéndote que te amamos, diciéndote que nos humillamos ante tu presencia, diciéndote que en esta hora entregamos nuestras vidas en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús. En esta hora, Padre amado, oramos por cada vida, Señor, por cada persona que está formando parte de este culto, formando parte de este momento que compartimos como hermanos, como hijos tuyos, Señor. Señor, derriba toda muralla, derriba toda cadena, Señor, que sea cortada en el nombre de Jesús. Aquella, Señor, que haya sido creada, Señor, para que no podamos estar en comunión contigo. En esta hora, Señor, oramos para que bendigas, para que, Señor, nos estés libertando. Ahora, Señor, nos sentimos libres, libres, libres en tu espíritu, Señor, para poder adorarte, para poder alabar tu santo nombre, para poder, Señor, exaltar, Señor, tu nombre como realmente te mereces. En esta hora, Jesús, te damos toda la honra, la gloria y la alabanza, Jesucristo, hoy, mañana y por los siglos de los siglos, Señor. Amén, amén y amén. Y bueno, así habiendo orado a nuestro Padre Celestial, vamos a tomarnos este tiempo, ¿sí? De adoración a través de la alabanza. Vamos a decirle al Señor cuán importante es para nosotros, cuánto lo amamos realmente de corazón, ¿sí? Por eso cada alabanza tiene que ser un canto que no salga solo de nuestra boca, sino que salga también directamente de nuestro corazón, de nuestro ser. ¿Sí? Vamos a cantarle al Señor con todas nuestras ganas, con todas nuestras fuerzas. Vamos a adorar su santo nombre. Tenemos que entender que en este tiempo es un tiempo que nos tomamos, ¿sí? No solo para darle apertura a este culto, sino también para realmente decirle al Señor cuánto le amamos. ¿Sí? La alabanza no se hace así nomás, porque la alabanza es otra forma, ¿sí? de adorar a nuestro Padre Celestial, de exaltar su santo nombre. Entonces, no lo tomemos a la ligera, sino que realmente cada palabra que cantemos, cada palabra con la que alabemos y adoremos a nuestro Padre Celestial sea genuina, ¿sí? Salga desde lo profundo de nuestro corazón, en el nombre de Jesús. Así que te invito a que con gozo, con alegría, podamos disfrutar de estas alabanzas. Por ti es mi clamor y sin ningún temor
mis manos. Maravilloso Jesús, milagroso Señor, llena este lugar de tu presencia. Haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Levanta tu voz y díselo: en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Yo quiero levantar a ti mis manos. Maravilloso Jesús, milagroso Señor, y llena ese lugar de tu presencia. Haz descender tu poder a los que estamos aquí. Díselo fuerte: creo en ti. Que harás en mí, que lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí. Créelo, díselo: en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la precioso, precioso Hijo de Dios. Recibe y recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Gloria a Dios por cada una de sus alabanzas, de estas canciones que nos permite cantarle, de estas alabanzas justamente que nos permite llegar a su presencia. Y qué lindo es realmente cuando alabamos genuinamente al Señor de todo corazón, porque sabemos que llega como ese olor fragante, imagínense como el perfume más hermoso a su presencia, ¿sí? Realmente es un regalo hermoso que le podemos dar a Dios en gratitud por todo lo que Él hace por cada una de nuestras vidas. Así que ahora llegó el tiempo de compartir la palabra. Te invito a que abras tu Biblia en Génesis capítulo 27, versículo 1. ¿Sí? Hoy vamos a leer en Génesis 27, versículo 1 hasta el 40. Pero no lo vamos a hacer como siempre, que vamos a compartir toda la palabra completa, sino que vamos a ir compartiendo esta porción bíblica y vamos a ir avanzando a medida que avance la palabra. Amén. Por eso leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero antes vamos a realizar una oración. Amado Padre amado, en esta hora te rogamos que nos estés, Señor, llenando con tu sabiduría. Señor, que tu Espíritu Santo se esté derramando libremente en este lugar. Señor, tócanos. Señor, en esta mañana, Padre Santo, te rogamos que nos estés bendiciendo en el nombre de Jesús, que abras nuestro entendimiento, que abras nuestro corazón y nuestra mente para poder entender tu palabra y para luego, Señor, poder ponerla por obra. Padre Santo, te damos toda gloria y honra a Jesucristo, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, y vamos a comenzar leyendo entonces. Esta es una historia que se titula Jacob obtiene la bendición de Isaac. Y bueno, como decía, hoy voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista, llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo: Hijo mío.
Y él respondió, heme aquí. Y él dijo, he aquí ya soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme caza. Y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo y comeré, para que yo te bendiga antes que muera. ¿Sí? Amén a la palabra de Dios. Nosotros acá podemos ver sí, que cuenta la historia, en este caso solamente aparecieron dos personajes en esta historia, pero después vamos a ver que aparecen más personas. Estos dos personajes son Isaac, ¿sí? Y Esaú. Eh, Esaú era el hijo mayor de Isaac y justamente Esaú era el hijo favorito de Isaac, ¿sí? Mientras que Jacob, el otro hijo de Isaac, que luego va a ser mencionado, ¿sí? Había sido el favorito en realidad de su madre, Rebeca. Eh, pero como dice, por ejemplo, en Génesis 25, 27, 28. Eso lo podemos ver ahí, ¿sí? Eh, si vamos un poquito antes, entonces en la palabra, el capítulo 25, versículo 27 al 28, dice, y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era quieto, que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú, porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob, ¿sí? Acá vemos entonces que la madre tenía favoritismo por uno de sus hijos, ¿sí? Y el padre también tenía favoritismo por uno de sus hijos. Y justamente Isaac amaba a su hijo mayor, mientras que, mientras que Jacobo, que era el hijo menor, ¿sí? Era amado más por su madre Rebeca. Entonces así comienza la historia. Vemos en estos versículos, ¿sí? Que cuando Isaac envejeció, que ya había perdido la vista, ¿sí? Dice, y sus ojos se oscurecieron quedando sin vista, dice que llamó al hijo mayor, ¿sí? Pero no lo llamó por cualquier motivo, sino que dice, y le dijo, hijo mío, y él respondió, heme aquí, y él dijo, he aquí ya soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme caza, y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo y comeré, para que yo te bendiga antes que muera. ¿Sí? Entonces vemos que acá Isaac ya era muy anciano, ¿sí? Y lo que quería hacer era bendecir a su hijo favorito, ¿sí? Que en este caso era Esaú. Esaú entonces era el hermano mayor y Jacob era el hermano menor, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es el tema acá y por qué es importante también recalcar estos versículos? Porque Isaac, el padre, como habíamos dicho anteriormente, tenía como hijo favorito, ¿sí? A Esaú, al hijo mayor, porque se dedicaba a la caza, ¿sí? Porque ellos comían también de lo que él cazaba. Pero, sin embargo, Dios ya había dicho, ¿sí? De antemano, que el hijo mayor, es decir, Esaú, serviría al menor, ¿sí? Sin embargo, Isaac en este momento lo quiso bendecir igual a su hijo, lo quiso bendecir de todas formas, ¿sí? A pesar de lo que Dios anteriormente había dicho y que él lo sabía muy bien, ¿sí? Y bueno, vemos que si seguimos avanzando en la historia a partir del versículo 5, dice, y Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú su hijo, y se fue Esaú al campo para buscar la caza que había de traer. Entonces Rebeca habló a Jacob, su hijo, diciendo, He aquí yo he oído a tu padre, que hablaba con Esaú, tu hermano, diciendo, Tráeme caza y hazme un guisado, para que coma, y te bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. Ve ahora al ganado, y tráeme de allí 2 buenos cabritos de las cabras, y haré de ellos viandas para tu padre como a él le gusta. Y tú las llevarás a tu padre, y comerá para que él te bendiga antes de su muerte. Entonces, vemos que la historia continúa, ¿sí? Acá ya había pasado que Isaac le había mandado a Esaú, ¿sí? A ir a cazar para que le preparara ese guisado, ¿sí? Que tanto a él le gustaba, para poder darle su bendición. Pero sin embargo, Rebeca, ¿sí? La esposa de Isaac, estaba escuchando la conversación que estaba teniendo con su hijo, ¿sí? Y ella, escuchando esto, se apresuró a decirle a su hijo favorito, Jacobo, sí que era el hijo menor, recordemos, Jacob, perdón, a decirle en el versículo 9, ¿sí? Ve ahora al ganado y tráeme de allí 2 buenos cabritos de las cabras,
y haré de ellos viandas para tu padre como a él le gusta. Y tú las llevarás a tu padre y comerá para que él te bendiga antes de su muerte. Vemos que en realidad lo que quería hacer Rebeca no estaba bien, ¿sí? Ella lo que quería hacer es que, eh, en este caso, Jacob se quedara con esa bendición que Isaac tenía preparada o que anhelaba dar justamente a Esaú, ¿sí? Y, y vemos entonces que Rebeca lo manda, ¿sí? A, a Jacob justamente a ir a buscar unos cabritos y ella le iba a preparar ese guisado, esa comida, ¿sí? Como tanto le gustaba a su marido. Eh, y en el versículo decía, y tú las llevarás a tu padre y comerá para que él te bendiga antes de su muerte, ¿sí? Vemos que entonces, como mencionaba anteriormente también, Isaac estaba a punto de morir, ya vimos que había perdido la vista. Entonces, de alguna forma ellos intentaban aprovecharse de eso, ¿sí? La madre de estos dos hermanos quería que esa bendición fuera para su hijo favorito, justamente. Y entonces, vemos que en realidad este plan, ¿sí? Eh, si bien Dios había predeterminado que el hijo mayor serviría al menor, no era de parte de Dios, ¿sí? Porque ya la bendición, ¿sí? Iba a ser, porque Dios lo había establecido así, para el hijo menor. Pero sin embargo, Dios no toleraba ese engaño, ¿sí? Dios no toleraba esta forma de hacer las cosas, de proceder, justamente, ¿sí? Entonces, más adelante, todo esto le trajo consecuencias a la vida de Jacob, ¿sí? El accionar así, el accionar con engaños hacia Dios, eh, y trajo consecuencias para su vida, ¿sí? Si continuamos leyendo en el versículo 11, dice, y Jacob dijo a Rebeca su madre, he aquí Esaú mi hermano, es hombre velloso y yo lampiño. Quizá me palpará mi padre y me tendrá por burlador y traeré sobre mí maldición y no bendición. Y su madre respondió, hijo mío, sea sobre mí tu maldición, solamente obedece a mi voz y ve y tráemelos. Entonces él fue y los mató y los trajo a su madre hizo guisados como a su padre le gustaba. Y tomó Rebeca los vestidos de Esaú, su hijo mayor, los preciosos que ella tenía en casa, y vistió Jacob su hijo menor. Y cubrió sus manos y la parte de su cuello donde no tenía vello, con las pieles de los cabritos. Y entregó los guisados y el pan que había preparado en manos de Jacob su hijo. Amén a la palabra de Dios. Y vemos entonces que acá, ¿sí? Donde fuimos leyendo, en el versículo 11 y 12 dice, y Jacob dijo a Rebeca su madre, he aquí Esaú mi hermano es hombre velloso y yo la empiño. Quizá me palpará mi padre y me tendrá por burlador y traeré sobre mí maldición y no bendición. Vemos que acá Jacob, ¿sí? No se preocupa por decirle a su madre que lo que está haciendo no es correcto, que lo que está haciendo no es la voluntad de Dios, ¿sí? Que él ya tenía la bendición, ya tenía reservada la bendición porque Dios así lo había dicho. No se preocupa por decirle eso a su madre, sino que se preocupa, ¿sí? Por cómo se ve su piel, porque incluso dice que el hermano, ¿sí? Era velloso y él no tenía pelo, tanto pelo, ¿sí? Dice, quizá me palpará mi padre y me tendrá por burlador. Entonces vemos que realmente acá Jacob no estaba obrando bajo la voluntad de Dios, porque justamente, ¿sí? A él no le importó seguir lo que su madre le dijo, no le dijo que lo que estaba haciendo estaba mal, ¿no? Sino todo lo contrario, a él le importaba cómo iban a hacer para llevar a cabo ese plan, ¿no? Teniendo él este inconveniente de no ser tan belloso como su hermano, ¿sí? Y si continuamos leyendo la historia, para ver qué pasa, vemos en el versículo 18 que continúa. Entonces este fue a su padre y dijo, Padre mío, e Isaac respondió, heme aquí, ¿quién eres, hijo mío? Y Jacob dijo a su padre, yo soy Esaú, tu primogénito, he hecho como me dijiste, levántate ahora y siéntate y come de mi casa, para que me bendigas. Entonces Isaac dijo a su hijo, ¿cómo es que la hallaste tan pronto, hijo mío? Y él respondió, porque Jehová tu Dios hizo que la encontrase delante de mí.
Vemos que acá entonces, ¿sí? Rebeca ya había preparado estos guisados, así como le gustaban a su marido, que ella bien lo sabía, y se los había dado en las manos a su hijo menor, que era su favorito. Y entonces Jacob, se los fue a presentar a su padre, vistiendo la ropa de su hermano mayor, ¿sí? Y entonces, cuando habla con su padre y le pregunta quién es, dice, yo soy Esaú, tu primogénito, ¿sí? He hecho como me dijiste, ¿sí? Entonces ya le pedía la bendición, ya estaban formando parte de ese engaño a su padre. Y entonces, veamos qué dice en el versículo 20, porque dice, entonces Isaac dijo a su hijo, ¿sí? Dice, ¿cómo es que la hallaste tan pronto, hijo mío? Y él respondió, porque Jehová tu Dios hizo que la encontrase delante de mí. Vemos que no solamente ellos, o sea, me refiero a Jacob y a su madre, ¿sí? Estaban tratando de conseguir la bendición de Isaac a través de engaños, sino que vemos que también acá Jacob usa el nombre de Dios, ¿sí? Vemos que acá cuando su padre le pregunta cómo hizo para cazar tan rápido, ¿sí? Eso con que lo habían preparado ese guisado, dice que respondió porque Jehová tu Dios hizo que la encontrase delante de mí. Vemos en este momento que él no tenía temor de Dios, ¿sí? Que por más que él ya sabía de antemano que, como dijimos hoy, él iba a obtener la bendición, que él iba a estar que su hermano lo iba a servir, ¿sí? Eh, Él decidió de alguna forma tratar de manipular, de engañar, ¿sí? A su padre para obtener esa bendición, para obtener ese beneficio. Y continuamos leyendo, ¿sí? En el versículo 21. Y dice, e Isaac dijo a Jacob, acércate ahora y te palparé, hijo mío, por si eres mi hijo Esaú o no. Y se acercó Jacob a su padre, Isaac, quien le palpó y dijo, la voz es la voz de Jacob, pero las manos de Esaú. Y no le conoció, porque sus manos eran vellosas como las manos de Esaú, y le bendijo. Y dijo, ¿eres tú mi hijo Esaú? Y Jacob respondió, yo soy. Dijo también, acércamela y comeré de la casa de mi hijo para que yo te bendiga. Y Jacob se la acercó. E Isaac comió. Le trajo también vino y bebió. Y le dijo Isaac su padre, acércate ahora y bésame, hijo mío. Y Jacob se acercó y le besó, y olió Isaac el olor de sus vestidos, y le bendijo, diciendo, mira el olor de mi hijo, como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios pues te dé del rocío del cielo, y de las grosuras de la tierra, y abundancia de trigo y de mosto. Sírvante pueblos, y naciones se inclinen a ti. Sé señor de tus hermanos, y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren, y benditos los que te bendijeren. ¿Sí? Vemos entonces que acá Isaac cae en este engaño. ¿Sí? Sabemos que su hijo menor, ¿sí? Jacob, se había disfrazado de su hermano, se había puesto también una piel como para hacer que él era velloso, que realmente era esa su piel como la que tenía su hermano, se había puesto sus vestiduras, ¿sí? Vemos que también tenía incluso el mismo olor que su hermano. Y había conseguido, ¿sí? Eso por lo que había producido el engaño, ¿sí? Por lo que había planeado junto con su madre para hacer el engaño, para obtener la bendición de su padre. Y así lo obtuvo, ¿sí? Pero ¿a qué costo? ¿A qué costo fue? ¿Sí? A través del engaño, a través de algo que no era realmente la voluntad del Señor. Entonces, esto es un punto muy importante porque, como decíamos hoy, a él después en su vida tuvo muchas pruebas, ¿sí? Y si seguimos, no, y bueno, y entonces vemos que acá recibe la bendición, ¿sí? De su padre. Entonces, como habíamos dicho antes, ¿sí? Que él había nombrado al Señor, ¿sí? Que él había nombrado a Dios incluso, tenemos que saber que el nombre de Dios no se puede manipular, ¿sí? El nombre de Dios no se puede utilizar para encubrir un engaño, ¿sí? No se puede utilizar para justamente una obra que no está bajo la voluntad de Dios, que no está en la palabra de Dios,
¿sí? Entonces sabemos, como habíamos dicho antes, ¿sí? Que Dios bendeciría a Jacob, ¿sí? Pero no a través del engaño, ¿sí? No a través del fraude, ¿sí? Para obtener esa bendición. Entonces vemos que en realidad ellos quisieron buscar la manera fácil, la manera que era más directa, por decirlo de alguna forma. Pero sin embargo esa forma no estaba bajo la voluntad de Dios, ¿sí? Y bueno, vamos a terminar de leer esta historia. En el versículo 30 dice, y aconteció luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob, y apenas había salido Jacob de delante de Isaac su padre, que Esaú su hermano volvió de cazar. E hizo él también guisados, y trajo a su padre y le dijo, levántese mi padre y coma de la casa de su hijo para que me bendiga. Entonces Isaac su padre le dijo, ¿quién eres tú? Y él le dijo, yo soy tu hijo, tu primogénito Esaú. Y se estremeció Isaac grandemente y dijo, ¿quién es el que vino aquí, que trajo casa y me dio, y comí de todo antes que tú vinieses? Yo le bendije y será bendito. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande y muy amarga exclamación, y le dijo, bendíceme también a mí, padre mío. Y él le dijo, vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Y Esaú respondió, bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado 2 veces. Se apoderó de mi primogenitura, y aquí ahora ha tomado mi bendición. Y dijo, ¿no has guardado bendición para mí? Isaac respondió y dijo a Esaú, he aquí yo le he puesto por señor tuyo, y le he dado por siervos a todos sus hermanos. De trigo y de vino le he provisto. ¿Qué pues te haré a ti ahora, hijo mío? Y Esaú respondió a su padre, ¿no tienes más que una sola bendición, padre mío? Bendíceme también a mí, padre mío. Y alzó Esaú su voz y lloró. Entonces Isaac, su padre, habló y le dijo, he aquí será tu habitación en grosuras de la tierra, y del rocío de los cielos de arriba, y por tu espada vivirás, y a tu hermano servirás. Y sucederá, cuando te fortalezcas, que descargarás su yugo de tu cerviz. Amén a la palabra de Dios. Entonces, acá la historia sí continúa y termina diciendo que ni bien se fue el hijo menor, ¿sí? El que había engañado a su padre para obtener esa bendición, llega el hijo mayor, ¿sí? Llega Esaú hacia su padre, ¿sí? Después de haber ido a cazar, había cocinado ese guisado que tanto le gustaba a su padre y fue a pedirle su bendición, pero ya era tarde, ¿sí? El padre ya había entregado esa bendición a su hijo menor. Y bueno, entonces vemos que acá ¿sí? Finaliza entonces diciendo Isaac, diciéndole aquí será tu habitación en grosuras de la tierra y del rocío de los cielos de arriba, y por tu espada vivirás y a tu hermano servirás, y sucederá cuando te fortalezcas que descargarás su yugo de tu cerviz. Entonces vemos que acá Isaac trata de bendecir también a su hijo, eh, pero ya le había dado la bendición mayor a su otro hijo, a quien lo había engañado, ¿sí? Hay muchas cosas para aprender de esta palabra, y lo que quiero es que ahora me acompañes a buscar en Gálatas, capítulo 6, versículo 7, y vamos a leer la palabra de Dios, a ver qué nos tiene preparado ahí en Gálatas. Y dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. ¿Sí? Es muy importante entender que aunque nosotros quizás ya tengamos ganadas ciertas bendiciones o el Señor nos haya atribuido ciertas bendiciones, debemos tratar de proceder bajo la voluntad del Señor. ¿Sí? Vemos que acá entonces el hijo menor ya estaba destinado a tener, a que su hermano mayor lo sirviera, ¿sí? Porque Dios así ya lo había dicho. Pero sin embargo él tomó el camino equivocado, el camino del engaño, el camino del fraude. Y a pesar de ello incluso tomó el nombre de Dios, ¿sí? Lo nombró a Dios, a su padre. Y esto claramente no era de parte de Dios. Y entonces, como dice este versículo, dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Es importante que nosotros entendamos, ¿sí? Que quizás en ese momento Jacob no lo entendió,
¿sí? Que Dios no puede ser burlado, ¿sí? Dios conoce nuestro corazón, Dios conoce nuestra mente, Dios conoce cómo accionamos con las demás personas, Dios conoce cómo hablamos con las demás personas, Dios conoce cómo está tu corazón, ¿sí? Así como conoce cómo está el mío. A Dios no lo podemos engañar, porque Él conoce nuestros pensamientos, ¿sí? Él nos acompaña en cada paso que damos. Por eso es muy importante que nosotros en todo tiempo nos manejemos bajo la voluntad de Dios. ¿Y por qué es importante? Y es por lo que dice esta palabra. Dice, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Entonces, si nosotros sembramos amor, ¿sí? Vamos a cosechar amor. Si nosotros sembramos odio, vamos a cosechar odio. Si nosotros sembramos amistad, vamos a cosechar amistad, ¿sí? Y así sucesivamente. Como hemos dicho quizás en alguna otra prédica, lo que damos, ¿sí? Nos vuelve de alguna forma u otra, nos regresa a nosotros. Entonces es importante que de nosotros brote amor, brote vida, ¿sí? Porque nosotros tenemos la palabra de verdad, porque nosotros tenemos la palabra de vida, ¿sí? El Señor eh, se murió en la cruz, ¿sí? Por vos y por mí, para darnos esa salvación. Pero debemos cuidarla, debemos saber cómo nos comportamos, debemos saber que en realidad no podemos dar lo que no tenemos. Entonces es importante, ¿sí? Que estemos realmente haciendo la voluntad de Dios. Y este versículo no comenzaba de ninguna forma eh, extraña, sino que iniciada de una forma muy particular y que dice, no os engañéis, hermanos, hermanas, no nos engañemos pensando que quizás como el Señor ya me dijo que iba a tener esta bendición, yo lo consigo con mis fuerzas, con mis propias fuerzas, con mis propios pensamientos, ¿sí? De manera carnal, de manera humana, porque no es así, ¿sí? Nuestra vida debe estar dirigida por el Espíritu Santo, nuestra vida debe estar dirigida por la voluntad de Dios, ¿sí? Entonces, iglesia, no nos engañemos. Este no es tiempo para que nos durmamos espiritualmente, sino todo lo contrario. Este es tiempo para que estemos más despiertos que nunca, para que leamos la palabra, ¿sí? Para que oremos a nuestro Padre Celestial, para que hablemos con Él, para que cantemos alabanzas de una manera genuina, ¿sí? De una manera que realmente reconozca el poder de Dios, que el poder de Dios que tiene sobre tu vida, ¿sí? Déjalo obrar, deja obrar al Señor. Deja que Él irrumpa en tu vida porque Él quiere realmente bendecirte, ¿sí? Pero muchas veces nosotros accionamos de diferentes formas, ¿sí? Que no lo dejamos obrar, realmente no dejamos que Él haga en nuestras vidas, ¿sí? Y cada vez, sin darnos cuenta, nos vamos alejando más y más y más del Señor hasta que nos enfriamos, hasta que ya no pasa un día que no leemos la palabra, no pasan dos, sino que ya pasa una semana, ya pasa más de una semana, ¿sí? Entonces es importante, iglesia, que en este tiempo no nos enfriemos, ¿sí? Sino que caminemos en la voluntad de Dios. Y muy importante que no nos engañemos a nosotros mismos, pensando que todos esos pensamientos que tenemos, que realmente son carnales, que no vienen de parte de Dios, son ciertos, ¿sí? Entonces, muy importante que Dios no puede ser burlado, así como no fue burlado en ese tiempo, ¿sí? En donde Jacob después, cuando creció, ¿sí? Cuando fue avanzando en su vida, todo ese engaño que tuvo, ¿sí? Ese engaño que había hecho, también le trajo consecuencias a su vida. Entonces, iglesia, no podemos burlar a Dios, ¿sí? Entonces, no nos engañemos, porque muchas veces nosotros sabemos cuál es nuestro talón de Aquiles, sabemos cuál es ese lugar en donde sabemos que somos más débiles, ¿sí? Oremos para hacernos más fuertes, oremos realmente para que el Señor nos esté cubriendo con su armadura en el nombre de Jesús, porque el diablo inmundo, ¿sí? No te va a atacar en donde vos estás más fuerte, sino justamente el diablo inmundo te va a querer atacar en donde vos estás más débil, en donde cada uno de nosotros estamos más débiles espiritualmente, ¿sí? Y si realmente no estamos bajo la voluntad de Dios, el diablo podría hacer estragos en nuestras vidas. Para finalizar este mensaje vamos a leer en 1 de Corintios
capítulo 10, versículo 12. Vamos a ver qué dice la palabra. En 1 Corintios, capítulo 10, versículo 12. Dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. ¿Sí? Amén a la palabra de Dios. Entonces vemos, hermanos, que las tentaciones las vamos a tener. Sí, esas tentaciones humanas, ese también querer obrar con nuestras propias fuerzas o también por lo que a nosotros nos parece mejor, ¿sí? Pero es importante que empecemos a pensar como Dios, ¿sí? Y eso lo vamos a lograr a través de su Espíritu Santo. Eso lo vamos a lograr a través de estar en comunión con Él. Y decía en el versículo 14, en el versículo 13, dice, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Así que, hermanos, no tenemos excusas. No podemos decir yo no puedo, ¿sí? Porque el Señor es fiel, porque Dios es fiel en tu vida y es fiel en mi vida, ¿sí? Y Él no nos va a dejar tropezar, ¿sí? Las tentaciones van a venir, pero si estamos realmente fuertes espiritualmente, ¿sí? En eso que nosotros pensábamos donde estábamos más débiles, el Señor realmente se va a manifestar, ¿sí? Gloria a Dios. Y decía entonces ahora sí en el versículo 14, por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Sabemos que es importante que nosotros no podemos adorar a Dios, ¿sí? Y al diablo a la misma vez. Nosotros debemos realmente adorar a nuestro Padre Celestial, porque si estamos con un pie, ¿sí? En la voluntad de Dios, pero nuestro otro pie, ¿sí? Está queriendo volver a la vieja vida, queriendo volver al mundo, ¿sí? Queriendo volver a esa vieja vida, como dije, ¿sí? De cómo éramos antes de llegar a Jesucristo. Entonces en algo estamos fallando, iglesia. Tenemos que realmente, ¿sí? Cargarnos las pilas de Jesucristo e ir para adelante en la voluntad de Dios. Una vez le dijimos que sí al Señor y el Señor ha bendecido y el Señor va a seguir bendiciendo, ¿sí? De eso no tenemos que tener duda, ¿sí? No tenemos que tener duda. Entonces debemos huir de esa idolatría, ¿sí? Tenemos que huir de idolatrar nuestra vieja vida, de idolatrar todo aquello que nos hace mal, ¿sí? Para seguir realmente la voluntad de Dios, porque todo lo que hacemos, por supuesto que tiene sus consecuencias, ¿sí? Entonces no usemos el nombre de Dios en vano para nuestras cosas, ¿sí? Para hacer las cosas como a nosotros nos parece, sino todo lo contrario. Usemos el nombre de Dios para manifestar poder, para que se manifieste su gloria, para que se manifieste realmente esa unción celestial que el Señor tiene preparado, esas bendiciones que el Señor tiene preparado para cada una de nuestras vidas. Amén. Este es el mensaje de hoy y espero que haya sido de mucha bendición. Espero también realmente que el Señor se manifieste en sus vidas, que haya tocado cada una de sus vidas como tocó la mía en esta mañana y espero que tengan una semana hermosa y de victoria en victoria. Amén. Que Dios los bendiga. Recibe toda la gloria, recibe todo.